En esta mañana vamos a hablar de un tema que Dios ha venido hablando continuamente a mi vida y es sobre luchando por lo más valioso. ¿Qué será lo más valioso para ti y para mí en esta hora? Hoy Dios nos va a hablar sobre qué es lo más valioso y por qué es lo que realmente tenemos que luchar. Y esta prédica la he titulado Luchando por lo más valioso. Amén. Y el domingo, hace 15 días, hace 20 días que tuve la oportunidad de compartir con ustedes la palabra, hablé sobre un tema muy bonito que fue cuando Pedro caminó sobre las aguas y veíamos cómo esas aguas y esa tormenta tipificaba nuestros problemas, ¿cierto? Y cómo Jesús está esperando a que nosotros lo busquemos, vayamos hacia Él, caminando sobre las aguas y sobre las tormentas, para así salvarnos de nuestros problemas. Amén. Y esta prédica no es muy ajena a lo que prediqué hace 20 días. El Dios ha venido tocando mi vida sobre qué hacer frente a los problemas. ¿Qué debo hacer frente a los problemas? Y esto vamos a llamarlo los tips de qué hacer frente a los problemas. Entonces, vamos a hablar de eso esta mañana. Amén. Y no antes queremos saludar a todas las personas que están en Facebook, que nos están viendo en este momento. Queremos bendecir su vida, bendecir sus corazones. Y sepan que aquí hay una familia que está reunidos con ustedes en esta mañana y que juntos queremos aprender de la presencia de Dios y llenarnos de Él. Amén. ¿Cuánto les da un fuerte aplauso a esas personas que nos están viendo allá en el otro lado? Amén. Y quiero aprovechar el momento y hablarles y comentarles que más adelante vamos a comenzar una serie que se llama Relaciones Humanas. Cómo las relaciones humanas las vivimos conforme a la relación con Dios. Entonces más adelante no se la puede perder. En las próximas prédicas vamos a hablar sobre las relaciones humanas y las relaciones con Dios. Entonces los insto a que vengan y que no se pierdan estas relaciones. Todos los domingos estamos predicando aquí de la palabra de Dios y lo invito a que ustedes vengan todos los domingos y no se pierdan estas prédicas. Amén. No podemos ser de esos que vienen solamente cuando predica el predicador que nos gusta. Tenemos que venir todos los domingos. Dice la palabra que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Entonces, vamos a hablar de la vida de un hombre que realmente pues su historia y su carácter es un carácter un poco difícil de explicar. Era una persona que era catalogada como el ladrón, como el usurpador, como el que quería siempre ganar ventaja. Y en esta mañana vamos a hablar sobre Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Levanten su mano en esta mañana. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, ahí vamos más o menos. Y si usted no la conoce, esta mañana la vamos a conocer. Amén. Por eso quería explicarles más o menos cómo es el árbol genealógico hasta llegar a Jacob. Entonces resulta que la Biblia nos relata en Génesis que Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac, ¿cierto? Que fue el hijo de la promesa, que fue el hijo que vino después de Ismael. Ustedes conocen la historia tal vez, que Sara le dijo a Abraham: ten hijos con mi sierva porque yo no te puedo dar hijos porque Sara era estéril. Pero resulta que Dios obró un milagro en la vida de Sara y le dio fertilidad y tuvieron a Isaac. Isaac creció y se casó con Rebeca. Y con Rebeca tuvieron 2 hijos gemelos. ¿Cómo se llamaban esos 2 hijos? Esaú y Jacob. Entonces, dice la Biblia que ellos nacieron
en el mismo momento son gemelos, pero que uno nació primero que el otro. El que nació primero fue Esaú. Y Jacob vino prendido del tobillo, se la Biblia, el calcañar de Esaú. Y de allí su nombre le llamaron Jacob, porque era el usurpador, el que quería llevar delantera. Entonces, allí empieza la historia de Jacob. Jacob tuvo hijos con Raquel. De pronto, ustedes no se acuerdan, Jacob es el padre de José. ¿Quiénes saben la historia de José? Sí, José, el soñador, el que lo llevaron esclavo allá a Egipto y que luego terminó siendo uno de los principales allá en Egipto. Entonces, esta vida de Jacob hace parte del linaje escogido de Jesucristo. Entonces vamos a hablar hoy sobre esto, amén. Entonces la Biblia nos cuenta en Génesis, para contextualizarlos, que Jacob y Esaú tuvieron una conversación muy particular, y es cuando Jacob estaba cocinando y Esaú le dice a Jacob, porque llegó con mucha hambre, le dice a Jacob: oye, hicieron un negocio ahí un poco desventajoso, pues, porque le dice: yo te doy mi primogenitura, véndeme tu primogenitura a cambio de un plato de lentejas. ¿Sí? Los que no saben, la primogenitura en el tiempo del Génesis hacía parte de la mayor bendición que podía tener una persona. Y este señor Esaú la vendió por un plato de lentejas. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Yo me acuerdo también. Y dice más adelante que Rebeca, su madre, le ayuda a que le robe la primogenitura a su hermano Esaú. Dice que ellos prepararon una piel de un animal, y entonces, como ya Isaac era muy viejo y no podía ver, entonces con el tocar esa piel iba a reconocer que era Esaú, pero resulta que no era Esaú, sino era Jacob, que se estaba haciendo pasar por su hermano. Entonces allí Isaac bendijo a Jacob en vez de Esaú, le robó su primogenitura. Entonces vemos las características de Jacob, de su carácter, que era un hombre que realmente en su corazón era un ladrón, era una persona que quería llevar ventaja, y su nombre lo indicaba. Entonces vamos a ver hoy por qué fue tan importante la vida de Jacob, por qué partió la historia. Y vamos a ver también cuando Jacob se encontró con su hermano. Le cuento todo esto porque estos capítulos son supremamente largos, y si nos agarramos a leernos no terminaríamos hoy, amén. Entonces, levante su mano y dígale: Señor, hoy quiero aprender de tu palabra, quiero aprender de tu, Señor, palabras. Habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a todo mi ser, Señor Jesucristo. Hoy abro mi mente, abro mi corazón, mi vida está dispuesta para ti. Te entrego todo lo que soy, Señor Jesucristo. Te entrego toda mi vida, porque hoy quiero que tú me hables, Señor. Coloca las palabras en mi boca, Señor, para que todas las personas que están aquí puedan entender de tu palabra, Señor. Hoy somos unas vasijas, Señor, que necesitan ser llenas de tu agua de vida, Señor Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, y te damos un aplauso fuerte que se escuche en el cielo. Amén. Dice la Biblia que Jacob tuvo 2 esposas, y que esas esposas se llamaban Lea y la otra se llamaba Raquel. Entonces también hay una historia allí muy, muy peculiar, que si nos centramos en eso es larguísimo, pero dice la Biblia que él hizo negocios con Labán, que era su tío, y Labán lo torció. Le dijo: trabaje 7 años para mí y le voy a dar a Raquel. Pero resulta que Jacob trabajó 7 años para él y no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea, su hija mayor. Luego le dice Labán: bueno,
ya que usted no tiene a Raquel, trabaje otros 7 años para mí y yo le voy a dar a la que usted me pidió. Entonces así fue que Jacob trabajó 14 años y muchos años más con Labán por obtener sus hijas, y fuera de eso dice la Biblia que él negoció muchas cosas con él, y Jacob agarró gran dinero, cogió gran dinero y grandes riquezas. Dice la Biblia que Jacob tenía siervos y siervas, que Jacob tenía caballos, yeguas, que tenía camellos, que tenía vacas, asnos, unas grandes animales, muchos grandes manadas de animales. Entonces eso es que Jacob era muy rico. Dice Génesis 32, 3, 5. Lo que vamos a hablar es cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano después de haber pasado todo esto que le acabo de contar. Llega un momento en la Biblia que Jacob debe encontrarse con Esaú para arreglar las cuentas de por qué me quitó la primogenitura. Entonces dice Génesis 32, 3, 5. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Este Jacob le envía unos mensajeros a Esaú diciendo: mira, yo tengo todo esto, yo soy rico, yo tengo casas, carros, yo tengo fincas, tengo muchas cosas, y te lo mando a decir porque sé que tú vienes a encontrarte conmigo y sé que yo te robé la primogenitura y de alguna manera voy a tener que retribuirte lo que te quité. Entonces te lo mando a decir solamente para hallar gracia ante tus ojos. Dice la Biblia en Génesis 32, 7, 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. El temor llegó a la vida de Jacob, porque cuando él envió a decir a su hermano, cuando él le dijo: oiga, yo tengo todas estas riquezas y vengo a negociar con usted, tengo todo esto porque yo sé que le falté al respeto, le robé la primogenitura. Resulta que su siervo viene con una respuesta, o más bien ve a Esaú viniendo también a encontrarse con Jacob, y le dice su siervo: oiga, mi señor, allá viene su hermano Esaú, viene caminando hacia acá a encontrarse con usted, y no viene solo, viene con 400 hombres. Imagínense la cara que colocó Jacob. Jacob envía la parte a negociar, envía ese mensaje como que diciendo: oiga, yo quiero negociar con usted, y cuando la respuesta de su siervo es: viene con 400 hombres. O sea, yo creo que Jacob pensó: este man viene a matarme, ¿cierto? Este man viene a acabar conmigo, viene a acabar con mi familia, viene a acabar con todo lo que tengo. Dice la Biblia que él sintió miedo. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dice también la Biblia que empezó Jacob a repartir todo lo que tenía. Dijo: bueno, tengo 10 vacas, 5 vacas para acá, 5 vacas para allá. Tengo 100 siervos, 50 siervos para acá, 50 siervos para acá. Empezó a repartir lo que tenía en 2 campamentos. Dice que él con su angustia empezó: bueno, voy a repartir esto, voy a repartir lo otro, porque vaya a ser que él venga y ataque a un campamento. Entonces si ataca a un campamento, el otro campamento puede huir. Entonces empezó a repartir las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida, cuando se asoman esas tormentas, esos problemas, esas dificultades que ya vienen ahí a tocar a la puerta, y usted empieza a hacer cuentas? Dice: cuando usted se queda sin trabajo, cuando usted ya no tiene trabajo y le dicen a la empresa: bueno, resulta que la producción está muy bajita, las ventas se cayeron,
Ya no estamos vendiendo los mismos 100.000 millones que vendíamos el mes pasado, ahorita estamos vendiendo 300 millones. Entonces dice su jefe o el gerente de la compañía, dice, no, pues va a tocar recortar personal. Y resulta que hay puestos en las empresas que son de apoyo, hay unos puestos que son estratégicos, que son principales, y otros puestos que son de apoyos. Y resulta que usted es de esos puestos de apoyo, y entonces usted empieza a ver que se avecina de pronto su despido. Y usted empieza a hacer cuentas y empieza a separar y empieza a decir, no, yo cuánto tengo en el banco, yo cuánto tengo aquí guardado en la casa, mija, ¿cómo le está yendo a usted en el trabajo? Hágame el favor, vamos a ahorrar porque si avecina puede ser que me vayan a sacar del trabajo. Vienen los servicios de la casa, vienen las rentas de los colegios, de las universidades, de los hijos, viene los créditos que usted tiene y usted dice, bueno, y ahorita si me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo voy a pagar esos créditos? ¿Cómo voy a pagar esos servicios? Me voy a quedar en la calle. Y empieza usted a separar, y empieza usted a hacer cuentas, y empieza usted a hacer estrategias. Usted empieza a echar lápiz, a calcular, si pago primero esto, puedo quedar, esto me espera un poquito más. Y empieza a hacer estrategias. Si le presto a esta persona y pago esto, voy a quedar con esta deuda, pero esta deuda a este señor se la puedo pagar en un año. Entonces usted empieza a hacer cuentas. Y esto es lo que le estaba pasando a Jacob. Veía que se acercaba su problema, veía que se acercaba eso que le causaba temor, eso que le causaba angustia, y empezó a hacer cuentas y a separar todo lo que tenía. Dice la Biblia que todo lo que tenía. Allí es donde muchas veces a nosotros, bueno, yo no lo he hecho, pero muchas veces a las personas le toca también empeñar sus cosas, todo lo que tenemos. Llega y vende usted su carro, vende usted su moto, empeña la licuadora, empieza a separar todo lo que tiene por tratar de cumplir sus obligaciones, o porque se ve que se acerca ese problema. Situaciones emocionales. Cuando has tenido un problema con tu cónyuge, cuando usted con su pareja se ha peleado. Yo no sé si a mí es el único que me ha pasado, pero cuando usted se pelea con su pareja y usted tiene una pelea de esas bien chéveres, usted ve que se avecina la ruptura, usted ve que se avecina la separación, y usted dice, uy, Dios mío, después de esta si nos separamos, después de esta hasta aquí llegamos. O cuando usted siente que su salud empieza a empeorar, que su salud, usted hoy tiene dolor de cabeza, mañana tiene dolor de estómago, y usted empieza a sentir, oiga, pero venga, ¿esto qué será? Esto será tal vez un cáncer, esto será tal vez un cáncer en la sangre, no sé, ¿qué me está pasando? Y usted empieza a ver que las cosas empiezan a empeorar. Entonces usted empieza a ir al médico, usted empieza a ir a este médico, al otro, al médico naturista. Hay cristianos que aún todavía van donde el chamán, Dios los reprenda. Y usted empieza a hacer lo que sea por empezar a mejorar su condición. Dice la Biblia que Jacob temía que su familia muriera. Leamos el versículo 11 del capítulo 32 de Génesis. Dice, líbrame ahora, le dice Jacob a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Jacob tenía miedo que su madre y que sus esposas y que sus hijos sufrieran a causa de ese problema que se avecinaba. Jacob tenía miedo porque sentía que Saúl le venía a dar en la madre. Ese Jacob era como un mexicano, le iba a dar en la madre. Y entonces, ¿cuántas veces usted no ha tenido temor? Si me quedo sin trabajo, si me quedo sin plata, si me quedo sin el sustento diario, mensual para mi casa, mis hijos se van a ver afectados, mi esposa se va a ver afectado.
Usted como varón, usted como padre, yo creo que ha sentido eso muchas veces. Cuando su salud se ve afectada, usted lo primero que dice es: voy a hacer sufrir a mi familia. Si tengo este problema de salud, mi familia va a estar sufriendo porque no va a tener paz. Y esto es lo que le pasaba a Jacob. Veía que su problema se acercaba hacia él y temía no solamente por él y por todo lo que tenía, sino que temía también por su familia. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? ¿Cuántos Dios les está hablando en esta mañana? ¿A cuántos les ha pasado esto? Amén. Eso sonó como poquito, ¿cierto? Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos ha pasado esto. Todos hemos temido por estas situaciones. Y Jacob recuerda las promesas de Dios. Dice la Biblia en Génesis versículo 32, versículo 12, dice: y tú, le está diciendo Jacob a Dios, y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob había recibido la misma promesa que había recibido su abuelo Abraham. La misma promesa: yo te haré prosperar, benditas serán todas las naciones en ti, tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar como multitudes. Y Jacob empieza a decirle a Dios: va a venir Esaú, viene con 400 hombres, va a venir a matar a mi familia, va a venir a matar a mis esposas, a mis hijos, y tú me has dicho que yo seré como la arena del mar. Y empieza Jacob a tener confusión y a preguntarse todas estas cosas. Y nos pasa a nosotros también. Cuando a veces le preguntamos al Señor: Señor, si tú me dices en tu palabra que no pediré prestado, sino que prestaré, y usted sale de aquí y le toca decirle a su hermana: ven, hazme el favor y me prestas ahí 50,000 pesitos. Y usted empieza a decirle a Dios: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué si tú me dijiste a mí que yo no iba a pedir prestado, por qué estoy pidiendo prestado? Si tú me dijiste que yo iba a prestar, ¿por qué no estoy prestando, sino que estoy pidiendo prestado? Cuando usted le dice al Señor: Señor, tú dices en tu palabra que por tus llagas hemos sido curados, que por tus llagas hemos sido sanados, y usted se da cuenta que cada día le da dolor de cabeza. Y usted dice: Dios mío, ¿pero por qué? O sea, todos los días me está dando dolor de cabeza. ¿Qué me está pasando? Si por tus llagas hemos sido curados, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? O que tú ves que un familiar tuyo entra en una enfermedad muy grave, a punto de morirse, y tú dices: Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si tú dices que por tus llagas hemos sido curados, que tú sanaste a un paralítico, que tú sanaste al enfermo, que tú levantaste a los muertos, y tú y yo le hemos preguntado eso a Dios, ¿o no? Amén. Dice la Biblia que Dios nos dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y usted empieza a ver que sus hijos, que su esposa, que su esposo, que su primo, que su hermano, yo sufro, yo en mi corazón, ver a mis primos y a mis familiares tan ajenos a Dios, parecen renuentes a Dios. Y yo le digo: Señor, pero si tú dices que mi casa y yo te serviremos, ¿qué es lo que pasa? Y esto era lo que Jacob estaba viviendo. Dios mío, tú me dijiste que yo iba a ser, mi descendencia iba a ser como la multitud de la arena del mar, que no se puede contar, y este man va a venir a matar a mis hijos, va a venir a matar a mi esposa y a todo lo que tengo. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho eso a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho? Decimos: Dios, ¿qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con tus promesas? Decime, ¿qué fue lo que hice mal? Tú y yo le hemos dicho eso a Dios en algún momento. Luego cuenta la Biblia del versículo 13 al 21 que Jacob empezó a enviar regalos y presentes a Esaú. Dice la Biblia que él sacó manadas de camellas, dice la Biblia así: camellas paridas con sus crías, o sea, no solamente la camella, sino con sus hijos. Sacó manadas de vacas, sacó manadas de ovejas,
y empezó a enviarlas por tandas a Esaú con el objetivo de apaciguar la ira de Esaú, la supuesta ira, porque en todo lo que hemos leído y lo que se lee en ese capítulo, la Biblia no dice que Esaú venía con ira. Solamente Jacob escuchó que venía con 400 hombres y le entró el miedo. Entonces Jacob empieza a separar todo lo que tenía, todo, y empieza a armar manadas y le dice al siervo: bueno, vaya usted, vaya delante de mí y va y va hasta donde Esaú, y si Esaú le pregunta: ¿quiénes son ustedes y para dónde van? Ustedes le dicen: esto es un presente que le envía su siervo. Él nunca dijo su hermano, su siervo Jacob, a su señor, o sea, a Esaú. Y envió 3 mensajeros, dice la Biblia, 3 mensajeros con varios presentes y regalos para Esaú. Luego hay una parte muy importante y aquí es donde quería llegar, y aquí es donde quería que Dios tocara su vida realmente. Este es el momento para que usted realmente le ponga cuidado a esto. Esta es la parte de la película más bacana. Cuando usted se está viendo una película, una serie, usted sabe que cuando va a llegar el man y coloca la arma y se empieza a armar, chin, 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 en las películas de acción, es que se arma la balacera y se va a poner bueno. Entonces, póngase cuidado porque aquí se va a poner bueno. Y dice la Biblia en Génesis 32, versículo 22, y vamos a leerlos todos. Dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del anclaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice la Biblia que ese varón, más adelante dice que ese varón tipifica la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Jacob cruzó un vado con su familia. De pronto usted no sabe qué es un vado, yo no lo sabía hasta que preparé esta enseñanza. Un vado es como cuando es como cuando llueve mucho aquí en Cali, que llueve bastantísimo y que usted va a cruzar la calle y le toca pasar con el agua hasta aquí. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto ahorita últimas esas lluvias en Cali que eso parece que fuera un río? Que los caños están crecidísimos y que usted le toca cruzar con el agua hasta aquí. O más bien como cuando usted va a Pance a hacer el paseo de olla y usted entra. Los que somos caleños vamos a entender esto. Si tú no eres caleño, no lo vas a entender. Las personas que lo están viendo, los que somos caleños sabemos que Pance tiene unas entradas, la 1, la 2, la 3. Entonces uno dice: bueno, voy a ir a hacer paseo de olla, y usted se mete allá a ese río y ese río le da el agua hasta aquí, ¿cierto? Si uno quiere sumergirse más profundo, ¿para dónde se va? Para la chorrera del Indio, ¿cierto? Entonces, un vado es más o menos eso. Es cuando cruzo la ribera de un río y el agua me da hasta aquí. Eso es un vado. Es una pequeña, es como cuando se aposa el agua y el agua le da a uno hasta las rodillas, hasta los tobillos. Yo no sé el gusto que la gente le saca a ir a Pance a meterse
ahí hasta a ese río que le da aquí. Yo no sé el gusto que le sacan, pero si a usted le gusta, sígalo haciendo, siga llevando a su familia. Realmente nuestro primer ministerio debe ser nuestra familia. Siga haciendo el paseo de olla, siga haciendo el sancocho de gallina, amén. Dice la Biblia que Jacob cruzó con su familia de la ribera del río a la otra por el vado, y cruzó no solamente con su familia y con sus hijos, sino con todo lo que tenía. Entonces Jacob los dejó allí en la otra ribera y se fue solo para el otro lugar. Dice la Biblia que él quedó solo, y cuando estaba solo llegó un ángel, o más bien un varón, y empezó a luchar con él. Y empezó a luchar y empezó a pelear y empezaron a combatir, y Jacob empieza a decirle: no te va a soltar, y el varón: no, soltame que me tengo que ir. Y Jacob: no te va a soltar, y el ángel: el varón: que me soltes, que me tengo que ir, que ya va a amanecer, soltame, le dice el varón. Y es una lucha incansable por una bendición. Y hoy vamos a luchar por nuestra bendición. Y vamos a saber cuál es la verdadera bendición, qué es lo más valioso para nuestra vida. Que se escuche fuerte en el cielo para Dios, amén. Gracias. Yo pongo a las hermanas, muchas gracias. Yo pongo a las hermanas a traer varias veces agua. Aquí tengo un poquito de tos y de sed. Dice la Biblia, bueno, ¿tú sabes qué es luchar hasta que raye el alba? Una pregunta: ¿usted sabe qué es luchar hasta que raye el alba? Pues luchar hasta que raye el alba es luchar hasta que raye el alba. Eso lo dice nuestro pastor Luis Urrego. Luchar hasta que raye el alba es luchar hasta la madrugada. Eran tal vez las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y Jacob era en esa lucha ahí con ese varón, y no te suelto, y el varón: que me soltés. Era madrugada, estaba a punto de amanecer. Tanto era la lucha que tenía Jacob con el varón, que aquel varón vio que que Jacob le estaba ganando y que ya no lo iba a soltar. Entonces Jacob, o más bien el varón, tocó la coyuntura del muslo de Jacob y lo dislocó. Y dice que Jacob con su muslo dislocado seguía agarrado allí, agarrado de ese varón, y no te suelto. Y el varón sorprendido: oiga, este man le disloco el muslo, está de madrugada cansado y no me suelta, que me soltés, que me tengo que ir. El domingo pasado recibí una noticia que no fue muy buena, muy alentadora para mí. Mi abuela sufrió un accidente y se partió la cadera, se dislocó la cadera. Y para mí eso fue una noticia. Yo tuve que salir, estábamos en la celebración aquí, yo tuve que salir corriendo porque me angustié, y pues para saber qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Porque pues un accidente en personas de avanzada, un accidente como esto en personas de avanzada edad es complicado. Entonces, cuando llegué allá a urgencias, mi abuela aún no había llegado. Cuando llegó, la miré y pues el muslo, la cadera se veía pues muy hinchada, es la cadera izquierda, muy hinchada, hinchadísimo, y no se podía ni mover ni parar, y medio la movían para pasarla a la otra camilla. Ayudé varias veces a pasarla. Yo fui enfermero el domingo, ayudé a pasarla varias veces de camilla en camilla, a llevarla a que le hicieran los rayos X, y veía el sufrimiento y el dolor de una persona cuando tiene esta parte de su cuerpo quebrada o dislocada. Un dolor impresionante, ya no se podía mover. Y esto me hacía pensar esta semana y este varón le dislocó el hombro a Jacob. Imagínense el dolor tan impresionante de Jacob con su muslo dislocado. Y allí, con su dolor y con todo, seguía prendido de aquel varón diciendo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y créanme que este tipo de accidentes, este tipo de fracturas duelen mucho, no porque lo haya vivido o yo en carne propia, sino porque lo vi.
y duele mucho y es tremendo, no se puede mover la persona. Jacob también, tal vez cuando le tocaron ese muslo, Jacob ya no podía moverse, Jacob estaba con limitación física, y después dice la Biblia que él, cuando salió de pelear con aquel varón, cojeaba. Y debió haber sido impresionante el dolor de Jacob. Quiero aprovechar y agradecer en esta mañana a aquellas personas que oraron por mi abuela. Yo sé que aquí hubieron personas que hicieron cadena de oración. Yo sé que la hermana Elizabeth, la pastora Miriam, yo sé que la hermana Luce oró por mi abuela, y yo sé que de pronto muchos de ustedes oraron por ella, y quiero agradecerles. Realmente vimos la mano de Dios en ese accidente, y fue impresionante ver cómo mi abuela, con tanto dolor, con tanta limitación física, aún seguía dándole la gloria a Dios. Yo no vi en ningún momento a mi abuela decir: uy, Dios mío, ¿qué pasó? No, fuerte en la presencia de Dios. Gracias, Dios mío, gracias porque tú eres mi sanador, gracias porque tú eres el que me cura, gracias porque tú eres el que me levanta, gracias porque tú eres el que va a orar en esta situación. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Ahora, usted sabe qué es luchar cuando raya el alba, cuando está a punto de amanecer, y ahora no solamente cansado porque ya no ha dormido y es de madrugada, no solamente con eso, sino también tener que estar con su muslo dislocado, que es estar luchando con alguien con su muslo dislocado cuando uno está cansado, cuando es de madrugada. Debe ser impresionante, y Jacob lo hizo. Luego, más adelante, dice la Biblia que aquel varón le dice a Jacob: bueno, ¿cómo es tu nombre? Y vamos a ver qué pasa allí. La gente hoy en día cree que la bendición y la prosperidad son las riquezas. El que más plata tenga, eso es muy bueno. El que más fincas tiene, el que más carros tiene, el que tiene la empresa más parada. La gente cree hoy en día que esa es la bendición. Pero hoy Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir cuál es tu real bendición, cuál es lo que más vale para ti. Y dice Génesis 32, 27, 28, dice Génesis 32, 27, 28. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice que le cambió el nombre. Lo primero que hizo Dios fue es cambiarle el nombre. Y déjame decirte una cosa: tú que has venido tal vez por primera vez o que no conoces de Dios, Dios te va a cambiar el nombre. Y si tú ya conoces a Dios y si tú has venido mucho a la iglesia, te digo una cosa: Dios te va a cambiar el nombre. Jacob ya conocía a Dios, Jacob ya era cristiano, Jacob servía a Dios, Jacob había dedicado su vida a agradecerle a Dios. Aunque Jacob era el ladrón, era el usurpador, era el más malo, Jacob era una persona que vivía en comunicación con Dios, que creía en las promesas de Dios. Jacob conocía a Dios. Y tal vez nosotros hoy que conocemos a Dios decimos: bueno, y Dios ya me cambió el nombre. No, Dios te cambia el nombre hoy también. Y te quita todos esos argumentos que tú tienes en tu mente y en tu corazón, y te pone los argumentos del cielo. Amén. Dice, según la Biblia, ¿quién es la persona que nos cambia el nombre? ¿Quién es la persona que nos cambia el nombre? No lo busque, dice Apocalipsis 2, 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, así todo bonito, ¿no? En la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le dijo el varón a Jacob:
te cambio el nombre porque has peleado contra Dios, porque has peleado contra los hombres y has vencido. Y la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 17 nos dice: el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre que nadie conoce, un nombre nuevo. Amén. Y aquí es donde muchos predicadores nos confundimos y se confunden con esta parte de la Biblia. Y dice Génesis 32:30. Dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahorita más tardecito yo les estaba contando, hace ratico les estaba contando que Jacob tenía muchas riquezas, que Jacob tenía mucho ganado, era todo un ganadero, era todo un llanero, tenía caballos, tenía camellos, y les contaba que tenía siervos y siervas, que tenía fincas, ¿cierto? Él tenía plata, él tenía riquezas. Su bendición, la bendición que necesitaba Jacob, no eran riquezas. ¿Y por qué Jacob le dice a Dios: bendíceme, no te suelto hasta que me bendices, no te suelto hasta que me bendigas? La respuesta está en el versículo 30, dice la palabra que él dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La bendición más grande que tú tengas hoy, en esta mañana, es que tu alma sea liberada. Si tú quieres que tu vida sea prosperada, que tengas fincas, que tengas casas, que tengas mucho dinero, dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así como Pedro caminó por las aguas dirigiéndose ante Jesús, así Jacob luchó con el varón, luchó con aquel por su bendición. Tú debes de luchar realmente por mejorar tu carácter. Debes luchar verdaderamente por cambiar tu vida, por cambiar tu mente, por cambiar tu corazón. Debes luchar por buscar a Dios todos los días, en cualquier momento. Muchos están esperando una revelación divina, algo que venga así y los toque. Yo por mucho tiempo lo esperé, pero eso se presenta, pero por lo general es muy complicado. Tú eres el que debes buscar a Dios. Tú eres el que debes luchar con Él. Tú eres el que debes de acercarte a Dios. Dice la Biblia que Él vino por nosotros y nos salvó. Él ya vino por ti. Dios no te va a buscar más. Tú ya conociste a Dios y en esta mañana te estoy predicando. Ya conociste a Dios. Existe Dios, debes conocerlo. Dios ya se presentó a tu vida. Él no te va a volver a buscar. Tú debes buscar a Dios y acercarte a Él con todo lo que eso demanda. Era de madrugada. ¿A quién le gusta orar 2, 3, 4 horas? Levante la mano. Que levante la mano. Son gente que tiene el poder de la oración. Por lo general, uno ya está orando 15 minutos y uno ya empieza: y ya estoy como orando mucho. Uy, hijo de madre. Y empieza a ver el reloj. O cuando uno empieza a leer la Biblia, y ya lleva 2 capítulos, 3 capítulos de la Biblia. Chin. Uy, ya como que estoy leyendo mucho. Uy, no. Y empieza como que, uy, no, ya no tanto. ¿Cierto? ¿A quién le gusta levantarse? Bueno, hay gente que le gustará, pero por lo general a mí no me gusta levantarme a las 4 de la mañana a orar. Dice la Biblia que esfuérzate y sé valiente. Dice la Biblia que Él peleó de madrugada por su bendición. Y cada mañana mi oración a Dios es decirle: Señor, toma mi carácter, toma mi vida. Que lo que yo hable, Señor, a los compañeros de mi trabajo, no sea si de tu palabra, sea lo que yo hable, cualquier palabra que yo dirija, sea dirigida por ti, Señor. Que mi actitud pueda reflejar tu amor, Señor.
que esa sea tu oración cada mañana. Dice la Biblia que ustedes piden mal, dice la Biblia, que nosotros pedimos mal. Y es porque pedimos para nuestros deleites, para las cosas que nos deleitan. Hoy Dios te dice, búscame, pelea conmigo, acércate a mí. Yo quiero cambiar primero lo que tú eres antes de bendecirte. Yo quiero transformar tu vida antes de bendecirte. Esa era la bendición de Jacob. Por eso es que él se pegó ahí de ese varón y no lo soltaba, porque quería que su alma fuera liberada. Y hay jóvenes, hay cristianos, adultos, hoy en día, de muchos años en el evangelio, como Jacob, porque ya era viejo, que su alma no ha sido liberada, que todavía tienen los mismos prejuicios del pasado, que todavía juzgan, que todavía critican, que tienen todavía arraigado cosas del pasado. No han sido libres sus almas. Y Dios hoy quiere que del pequeño al grande sea liberada todas las almas de esta iglesia. Y que podamos llamar este lugar Peniel, porque luchamos contra los hombres y luchamos contra Dios y hemos vencido. Que tú allá en el cielo te den tu piedrecita blanca con tu nombre escrito nuevo. No te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Tú te vas a llamar Israel, tú te vas a llamar Israel, tú te vas a llamar Israel. O con otro nombre, pero Dios te va a cambiar el nombre. Dios te va a cambiar el nombre. Y nos pasa, ya no vamos a ser el que roba, ya no vamos a ser el que hurta, ya no vamos a ser el que miente, ya no vamos a ser el que dice groserías, ya no vamos a ser el que maldice, ya no vamos a ser el que juzga. Vamos a ser los que pelean en la presencia de Dios, porque cambie nuestra vida, nuestro carácter. Lo buscamos primeramente a Él y todas las cosas nos serán añadidas. Amén. Luego nos habla el capítulo 33 del versículo 1 al 2. Se lo voy a contar así como le he contado parte de esta historia tan larga. Génesis 33. Dice en el versículo 1 y versículo 2. Todo esto sucedió antes del encuentro de Jacob con Esaú. Y dice la Biblia en el versículo 1 y 2 del capítulo 33 que Jacob colocó a su familia, primero a Lea y a sus hijos, luego a Raquel y a José, y luego se colocó él detrás, Lea a sus hijos, Raquel y José, y él detrás, y empezó a acercarse a Esaú con temor y con miedo. Dice la Biblia que Jacob se acercó a Esaú 7 veces inclinándose. Jacob le tenía miedo a Esaú. Todavía, a pesar de que había sido liberada su alma, le tenía miedo a Esaú. No debemos de tenerle miedo a la circunstancia que se nos avecina. Si te vas a quedar sin trabajo, Dios es el que sostiene tu casa y de alguna manera va a llegar la comida a tu alacena y los servicios van a ser pagos. Amén. Dice que él tenía temor. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 del capítulo 33. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Cuando tú
no te fijas en tus problemas, no le temes a tus problemas, sino que más bien te acercas a Dios, estás en la presencia de Dios, buscas a Dios, lo que es un problema para ti va a correr ante ti, te va a abrazar y te va a besar. Tu problema no es un problema. Dice la Biblia que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Me hace falta la ropa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No tengo con qué pagar este mes el arriendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Tu problema no va a ser un problema. Cuando tu alma sea liberada, tus problemas correrán a ti. Nuevamente lo digo, te abrazarán, te besarán. Y tú vas a quedar como que, uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó con este problema? Tanto miedo que le tenía a Esaú, ese Jacob a Esaú, y ve que él se inclina y va así como con mesura hasta donde él, y ve que Esaú corre, dice la Biblia que él corre, lo abraza, le coge el cuello y lo besa. Verás cómo las cosas que se ven mal se tornan sorpresivamente a tu favor cuando buscas la presencia de Dios. Este encuentro pudo haber sido distinto, pudo haber sido como Jacob se lo imaginaba, que este Esaú iba a venir a darle duro, que como decía le iba a herir la madre con los hijos, que le iba a arrasar todo lo que tenía. Pero hubo algo que marcó la diferencia, y fue que Jacob antes estuvo en la presencia con Dios. Amén. ¿Cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Uy, poquitos. Amén, fuerte. ¿Cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Eso. Y los que estaban dormidos, despiértense. Amén. Dios nos está hablando en esta mañana. No hay problema más grande que Dios, definitivamente. Lo dice un filósofo guatemalteco: el problema no es problema. No hay problemas. Esta semana me pasaba, bueno, el que no sabe quién es el guatemalteco, Ricardo Arjona. Esta semana me pasaba algo, y era que estaba en una reunión con varias personas importantes, gerentes de empresas, y estamos reunidos y hablando de temas empresariales, de trabajo. Estamos hablando. Entonces, había ocurrido un problema antes, donde yo había tenido un porcentaje de responsabilidad, de culpa tal vez, por desconocimiento, no tomé las buenas decisiones. Entonces, hablando con uno de estos gerentes, me decía: hombre, Juan, vos tenés que ponerle más cuidado a eso, que no sé qué, porque mira lo que pasó. Entonces yo le digo, mira, también se llama Juan Diego, entonces yo le digo Juan también, le digo: ve, Juan, yo realmente no veo eso como un problema. Eso para mí hace parte, ese problema, esto que pasó, que en realidad es un problema, eso para mí hace parte de la escuela de aprendizaje que yo estoy haciendo en este lugar. De ese problema yo aprendí. De ese problema ya sé cómo tratar esas situaciones. Si no hubiera ocurrido ese problema, seguramente me volvería a equivocar. El problema te enseña, la dificultad te enseña. Y este señor me decía: bacano que vos tomas las cosas así, que no ves los problemas como problemas. Si no, es que el problema no es problema. Yo tengo un Dios todopoderoso. Él me enseña, Él me instruye. Y dice que la instrucción no es tan suave. La instrucción tiene que ser, hay veces, con sangre. Como decían nuestros antepasados, la letra con sangre entra. Entonces, yo no vi esto como un problema. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana. Tu situación actual no define tu futuro. Tu problema no define tu futuro.
Dios nos da misericordias nuevas cada mañana, dice la palabra. Nos da la oportunidad de aprender, nos da la oportunidad de cambiar, de construir nuestro carácter, de construir nuestra vida, nuestras emociones. También, hablando con una persona esta semana, me contaba la historia de una persona que estaba presa. Y esta persona que estaba presa le ofrecieron la oportunidad de estudiar. Estando presa, encarcelada, ya lleva bastante tiempo encarcelada, le dicen, bueno, le vamos a dar la oportunidad de que usted estudie. Y resulta que esta persona le empezó a decir a la que le dijo que estudiara, porque le toca salir a estudiar, o sea, la sacan de la cárcel y la llevan a un lado para que estudie. Entonces esta persona empezaba a decir, no, pero es que la gente me va a rechazar, no, pues es que la gente me va a mirar mal, no me van a aceptar. Empezó a ver esa buena oportunidad que se le estaba presentando de superarse como un problema. Y empezó a decir, no, la gente me va a señalar, la gente me va a decir que yo qué hago aquí. Pero si yo me ponía a pensar y le comentaba a la persona que me lo contaba, si esta persona, en vez de ver eso como un problema, dijera, hombre, yo puedo ser un ejemplo de superación para todas esas personas que me rodean. Puedo ser un ejemplo de que yo sí puedo salir adelante, de que yo sí puedo ser diferente. Si esa persona viera ese problema de otra manera, seguramente apreciaría la bendición. Iba a tener escolta personalizada todos los días. Iba a ir con un policía al lado todos los días a que la vigilara. No debemos ver nuestros problemas como problemas. La Biblia dice que en ningún momento dice que Esaú venía con ira hacia Jacob. Ningún momento, sino que Jacob asumió que venían a matarlo. Él asumió eso, pero en ningún momento la Biblia dice esto. No asumas lo que no es. No asumas lo que no es. Amén. Por eso te invito a que te coloques en pie. Vamos a decirle, Señor, hoy necesito que tú liberes